Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, hola Ira, buenos días. Hola, buen Bueno, día. hoy vamos a hacer una indagación interesante, pero les voy a contar una historia. Em, Vamos a ver qué sucede en lo que se conoce como Semana Santa. Como nosotros todos sabemos, esta institución religiosa toma rituales paganos para volverlos rituales que le puedan traer algún beneficio. Resulta que para elegir la Semana Santa, que siempre es movible, y la Semana de Pascua, tiene que ver con que pase o que sea después del equinoccio de primavera en la parte norte o de otoño en la parte sur. Estos equinoccios van representando astrológicamente el paso de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, donde se trabaja mucho el sacrificio, la entrega, el dolor y la redención. Siempre es después de la primera luna tras el equinoccio de primavera o de otoño, como les decía, y casualmente estos días de resurrección y el día del sacrificio son los días en que la luz y la oscuridad tienen la misma fuerza. Y entonces hay un factor que hace que se vuelva mucho más fuerte una que otra a partir de los rituales que como humanos se pueden o no realizar ese día. Quiero que vayamos a esos momentos y vamos a voltearnos. Fede está en la parte sur, quiero que vaya a ver el equinoccio de primavera en el norte y quiero que Nico vaya a ver el equinoccio de otoño en el sur. Y vamos a ver qué es lo que sucede energéticamente, qué es lo que pasa energéticamente en estas celebraciones de lo que se conoce como esta Semana Santa y Pascua. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Fede. Bueno, lo primero que sentí es como si todo el hemisferio norte hace un cambio de color y es un color naranja como el sol del atardecer, así un naranja intenso. Y es como si todo el aire quedara así, con una cierta dificultad para respirar, caliente. Tiene más relación con la parte de la luz que de la oscuridad y es como si el cuerpo, a la vez que están bien divididos los dos hemisferios del planeta, como por el ecuador, el cuerpo de cada humano también se divide como por un ecuador que se ubica en el ombligo. Y ese punto cero hace como una forma en la que toda la parte de la cintura para abajo sea frío y la parte de la cintura para arriba sea cálido.
y comienza a ser como una división de la comunicación interna del cuerpo, así como también lo hace la Tierra en ese periodo. Ok, quiero que observes qué sucede, por qué en ese momento se deja como de comunicar esta parte de la tierra o esta parte de la luz y de la oscuridad. ¿Qué sucede, Nico? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, lo que yo observo es que del Ecuador hacia abajo es como si se creara una transferencia entre los hemisferios y cuando entra el equinoccio de otoño en la parte sur, es como si una tela blanca o una neblina empezara a caer sobre el hemisferio sur del planeta y es como si atravesara a los seres de la cabeza a los pies y es como si va haciendo que las asimilaciones de las células o las moléculas se asienten. Se percibe, a diferencia de lo que yo entiendo como primavera en el norte, se percibe como un momento de como de desviación energética hacia el suelo, como si incluso las miradas y las posiciones empiezan a ver hacia abajo y las personas empiezan como a apretarse, como a empezarse a hacer bolita de alguna manera energética para protegerse de lo que viene, porque esta sensación del equinoccio de otoño en el hemisferio sur alerta energéticamente a las personas en un sentido de protección, como si necesitaran resguardarse, Ira. Ujú. Ok. En esa sensación de necesitar protegerse en esa parte del equinoccio, ¿qué sucede energéticamente? ¿De qué necesitan protegerse? ¿Qué están sintiendo energéticamente? ¿Qué es lo que viene hacia ellos? ¿Por qué la protección? Fede. Es como una búsqueda de equilibrio entre las partes. Es como si hay un momento de corte de comunicación para poder como volver a un ritmo, pero hace de cuenta que todas las formas de ritual y todo tratan de sostener lo más que se puede ese lapso de corte, porque es como si tanto la Tierra como los humanos necesitamos como ese periodo de reseteo, es como un reseteo energético que Ujú. hace todo el sistema nervioso y todo el sistema energético para volver a un equilibrio en cómo fluye la sangre y cómo fluyen todos los conductos energéticos dentro del cuerpo. Entonces son periodos en los que o se destapa y se elimina lo que no sirve o comienzan a generarse bolos así como energéticos que van haciendo como si fueran varices energéticas en el sistema y eso va produciendo como fugas energéticas que van siendo tomadas por estos rituales. Muchas veces todas esas formas, cuando se conjugan, va haciendo como si las personas que son devotas de todas estas formas ritualísticas entregan como si fuera por la parte del hemisferio, la parte de abajo, sería desde el ombligo para los pies, como en esa zona queda tan fría y queda como abierta ciertas partes de las piernas y de todo como el sistema energético que va por entre medio de las piernas, esos meridianos, y esa parte queda como desgarrada y abierta para que entregar energía, porque entregan energía. Entonces, en esta parte donde la gente se vuelve un sacrificio viviente, aparte entregados de forma natural, porque la gente va y se entrega. ¿Por qué se eligió esta fecha? ¿Qué está sucediendo energéticamente en la Tierra, en el cosmos, en esta parte de las, no sé, de las constelaciones, de las lunas, de los soles? ¿Qué sucede energéticamente
para que sea mucho más fácil tomar. Nico, ¿Me escuchas? sí. Ira, es una sensación de protección a un aislamiento congelante. No es necesariamente como que el ambiente se congele ni nada, o en algunos lugares sí, pero va de manera progresiva. Pero tiene que ver, Ira, con el hemisferio sur, cómo conecta como con la globalización del mundo y cómo perciben eh, ellos, el hemisferio sur, la primavera en el norte. Y esa diferenciación, aunque ellos tendrán su primavera en un momento, esa diferenciación de imágenes los va como enfriando, Ira, en el centro del pecho y va creando una perspectiva de que la energía de vida no se encuentra en el rango en el que ellos la abarcan. Entonces la colocan como una sensación de vida en el centro del pecho y la van como alimentando para soltarla o eliminarla como en el siguiente solsticio. Es como si en el hemisferio sur crearan una bola energética en el pecho que después será entregada en el solsticio como a forma de liberación, pero en realidad es alimentación, o sea, es como si el otoño en el hemisferio sur se vuelve un invernaje Ujú. energético para después ser entregado el residual, dirá. Claro, entonces ellos se invernan y se cuidan toda esa energía que van a entregar en primavera, que para nosotros será en la Navidad. Ellos lo ven como también en la primavera, en esta parte de este solsticio de invierno que nosotros vemos, y ellos entregan esa energía que guardan en este solsticio. ¿Qué es lo que va sucediendo energéticamente en esta parte que se hacen guardar esta energía para entregarla? ¿Qué es lo que van guardando y cómo se van preparando para su entrega? Fede. Bueno, la característica de todo, del planeta, dentro del universo, de este universo que tenemos, es como si se posiciona en un punto como central. Es como si la Tierra en ese solsticio específicamente se transforma como en el ombligo de todo el universo en el que estamos. Entonces es como que todo queda equilibrado hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, porque está como en el medio. Y el ser como el centro en ese momento hace que energéticamente, como alrededor del planeta, se forme un halo circular Ujú, que envuelve como la figura de la Tierra y como si fueran destellos como una cruz que lo que hace es como emanar en direcciones específicas que tiene que ver con el Ecuador y con el meridiano de Greenwich, es el ujú, vertical, ujú. em, con esas dos líneas. Entonces es como si todo queda dividido en cuatro porciones y hace que se viva. Es como raro porque es como si al tiempo, por más que esté un lado primavera, un lado en solsticio de otoño, es como si se vivieran la primavera, el verano, el invierno y el otoño juntos. Pero es como si el hemisferio sur vive el otoño y el invierno y el hemisferio norte la primavera y el verano. Y es como una sensación de espera en el que la Tierra como tal pierde ritmo. Es como si va haciendo una bajada de su ritmo natural de giro y de movimiento. Entonces eso hace que sea mucho más fácil entrar no solamente a partes de la misma Tierra. Veo muchos portales que se abren ese Ujú. día, veo mucha llegada de otros seres de otros lugares, salida también de seres que están esperando para irse en ese momento y mucho movimiento energético porque es como si todos los portales se abren. Ok, ahí quería llegar. En esta parte en que todos los portales se abren,
qué pasa con toda esta forma de sacrificio de las tribus. O sea, hace muchos siglos las tribus se movían de un lugar a otro en estas fechas y hacían ciertas entregas o ciertos sacrificios o ciertos rituales, eh, unos hacia una cosa, otros hacia otra. Pero en esta parte de la forma del catolicismo se habla de la sangre, de la muerte, del dolor, de las espinas, de muchas cosas que se fue, en lugar de tomar otros rituales, se tomaron este tipo de rituales con el sacrificio humano. Y se le ha vendido a la gente que ese hombre se sacrificó para limpiar a la humanidad de algo que aparentemente pues todavía no se llegaba a hacer. Entonces se manejó con los tiempos, con las dimensiones, qué es lo que pasa realmente y qué es lo que se alimenta con todos estos sacrificios de las peregrinaciones, de los flagelados, de los que van infringiendo dolor, todo esto. ¿Qué sucede en esta parte, en esta situación? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, yo observo que la energía que acumula en el hemisferio sur, en las zonas del pecho, que vendría siendo, como menciona Fede, ese cúmulo energético que es entregable, Ujú, involucra las energías principalmente como del abandono. ujú, Hay una sensación que yo percibo del hemisferio sur correspondiente al hemisferio norte, de abandono, como si el hemisferio norte en una frecuencia de mente fuera más privilegiado en un sentido de imagen. Y eso les provoca sentirse como rezagados en el globo. Entonces hay una sensación al abandono y luego está una sensación al sacrificio. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que en el hemisferio sur las condiciones son más agraviantes o las condiciones no son tan completas, ¿no? O algo por el estilo. Y entonces la sensación que hace es que envuelvan el abandono de resentimiento. ujú, Y luego el resentimiento se vuelve de alguna forma tristeza o cansancio o depresión, porque es un peso que cargan aquí en el pecho. Cuando llega el solsticio, después de una temporada, para lo que ellos sería el invierno, nosotros el verano, es como si lo derrocharan o lo vomitaran en las festividades del solsticio, las festividades que para ellos son en agosto y nosotros son en diciembre. eh, no, para nosotros en agosto y ellos en diciembre, perdón, o sea, eliminan ese como un vómito de resultado a todo lo traído o cargado. Y eso hace ir a que ellos pierdan densidad, incluso a nivel físico. Es como si se desnutrieran o se quedaran anémicos después del devolver. Y lo que yo observo es que en el hemisferio norte eso no sucede. La contención energética no se vomita, no se desnutre, sino que abarca el cuerpo y crea, aunque no es tan positivo tampoco, crea como plastas en el cuerpo, pero no las vomitan. Entonces es como esa sensación de que en el hemisferio sur se necesita expulsar lo contenido. A ver, pero aquí vamos a hacer un ejercicio, porque nosotros hemos entendido al norte como sur y al sur como norte. Pero ¿quién nos dice, si estamos en el universo, quién nos dice que eso es el norte y que eso es el sur? O sea, son parte de nuestra propia conformación, de la creencia y de la conformación mental de la energía. ¿Qué sucede o qué pasa energéticamente si eliminas esta forma de verlo como norte y sur? ¿Qué sucede energéticamente con esta forma de ir eliminando esa falsa creencia de que son de un lugar y necesitan someterse, porque es un sometimiento de forma indirecta hacia otros? Quiero ver eso. Fede. Bueno, veo
tres como varas que Ujú, dividen 4 dimensiones. ok, Esas formas en las que que te dije que el planeta estaba rodeado por un círculo dividido en 4, ujú, como si fueran porciones, ujú, hace que ese centro entre el meridiano de Greenwich y el Ecuador vaya generando como un círculo perfecto que hace como una especie de anclaje de portales. ujú, Los rituales vendrían a ser como llaves. Y es como si cada vez que se gesta un ritual en cualquier lugar, sean de los antiguos o de los actuales, es como si el ritual va generando como una contención circular o una contención de una forma que va a ser lo que después en el centro abra el portal. Y toda la secuencia toda la secuencia que causa a nivel emocional en las personas que están viviendo el ritual va siendo como si fuera que entren adentro de una espiral, como de un círculo, en el que van pasando por momentos específicos en donde se mueve la energía de una forma determinada, pero es mucha energía emocional ese momento. Por eso casi siempre se trabaja en esas fechas con el tema de la muerte, porque es algo muy movilizante para el colectivo humano y para la parte mental. Entonces es como si la persona está más entregada como al movimiento de todas esas emociones. Y ahí cuando comienzan a hacer todo el circuito, es como si llega al punto del domingo, que es como el cierre con ujú. toda la resurrección y todo, y ahí hace un clac la energía y ahí se termina de abrir el portal y yo percibo exactamente a las 3 p.m., sea en hemisferio norte o hemisferio sur, 3 p.m. o en el lado que sea del mundo. Es como si a ese momento es como el cierre del ciclo, por más que estés en cualquier lado, el círculo del centro del Ecuador y del meridiano de Greenwich hace como la traba final y que todos los portales se conjuguen al tiempo. Y ahí veo salidas, entradas, movimientos de todo tipo. Ok, entonces, este portal entonces se abre en el momento del viernes que se representa el sacrificio. Se abre y queda completamente abierto ya el domingo. Perdón, el jueves ya se abre. Ah, el jueves se abre. El jueves se abre. Y entonces queda hasta el domingo. ¿Qué es lo que entra y qué sale? Y hacia dónde se dirige lo que entra, porque entran muchas cosas, pero se tienen que ir de acuerdo a la frecuencia vibratoria. ¿Hacia dónde se van? ¿Dónde se establecen todo lo que va entrando en este gran portal que se apertura? ¿Y qué es lo que va saliendo? Nico. Ok, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Cuando eliminas esa creencia de la mente pensamiento sobre el arriba, el abajo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, Ujú. queda el planeta dividido en dos frecuencias energéticas, Ira. Ok. Una que sería la parte norte, es que es imposible no describirla sin hacer Sí, esa sí. división, Ujú. pero lo que entendemos como la parte norte se mueve en frecuencias de pico, Pico. como estas frecuencias de Richter, de los temblores, de los sismos, Ujú, estas líneas que están como escupiendo hacia arriba o brincando, ujú, se mueve así en frecuencias hacia arriba. Y lo que pasaría con lo que entendemos con el hemisferio sur es que se mueve en frecuencias circulares, ujú, hace círculos. Entonces los círculos tienen ondas expansivas, pueden ser más pequeños o más amplios. Y en la parte de arriba son líneas expansivas que pueden ser cortas o largas. ujú, Entonces, cuando en una zona de los picos hacia arriba y hacia abajo, la energía tiende a tener variaciones de extremos. Por eso es que, por ejemplo, por eso es que en el hemisferio, en esta zona del hemisferio norte, las estaciones son tan punteantes. Se ujú, alcanza, se alcanza a vivenciar más esa diferenciación. Y en el hemisferio sur sí hay cambio, sí se diferencian, pero por ejemplo pueden ser más cíclicas o más completas. El invierno puede parecer que dura mucho más tiempo, al igual que la primavera,
porque en vez de cambiar frecuencias explosivas, lo que hace es que mantiene una frecuencia de onda esta zona del planeta. Entonces así se mueve, una hacia arriba y una de forma circular, Ira. Ok, entonces, en esa forma de movimiento, ¿qué sucede cuando en estas fechas estos portales son abiertos? ¿Qué sucede con toda esta energía? ¿Hacia dónde va? Porque igual la religión católica en estas fechas, tanto en el hemisferio norte como en el sur, hace sus rituales que abarcan todo el globo, bueno, o todo el plano terrestre, cada quien como lo quiera ver, o sea, si quieren ver la Tierra plana o la quieren ver redonda, da igual. ¿Cómo entonces todo esto abarca todo el contexto que tenemos entendido como conocido y desconocido? Fede. Bueno, cuando lo primero que vi fue cómo todo el colectivo humano alimenta esta forma energética y es sosteniendo las aperturas. Es como si toda esa entrega energética que en algún momento me preguntaste, que lo que va haciendo es sostener la apertura, entonces tratan de prolongar lo más que se puede ese movimiento energético emocional para que estos portales se sostengan. Y lo que va entrando es como si todo el proceso entre el jueves y el domingo hay toda una preparación frecuencial de lo que va a salir y lo que va a entrar. Ujú. Pero es como si ya está determinado enfrente de cada portal lo que va a entrar y lo que va a salir. Yo veo movimientos de seres, movimientos de ciertas energías en este momento, en este portal, en cada año se presenta de forma distinta. Tiene mucho que ver con las sensaciones y las cosas que se están viviendo en el momento. Y lo que se está viendo en esta Semana Santa específica es como la forma de las energías más densas, mucha sangre, una forma en la que veo mucha sangre coagulada de la humanidad que está saliendo, como toda esa forma de sacrificio más fuerte, pero sobre todo muy relacionada a la forma de la purificación de los niños. Es como si la humanidad está limpiando, como si está haciendo un corte generacional en este momento, está haciendo como una limpieza de la sangre para la sangre que viene. Es como si se licúa todo eso y comienza como un corte que va a traer una generación diferente a partir de esta fecha. Es como si todos los que nacen después de la Semana Santa vienen con una configuración frecuencial distinta y encajan distinto en la Tierra. Y lo que viene de afuera es como si va viniendo también esta energía de renovación, de cambio, pero también muchas formas de paradigma mental distintos que van trayendo seres que comienzan a convivir como de una manera más abierta con los humanos y estas formas de generación nueva son mucho más perceptivas a estas otras energías que vienen y que entran, porque es como si ellos entran junto con toda una gama de seres que vienen preparados ya para la convivencia, pero es como si frecuencialmente cambia yo veo un número como si en este momento estamos en 825 y vamos a modificar la frecuencia a una frecuencia de 420. Es como si hace como puff y cambia como casi a la mitad, como si queda en menos, pero en realidad es una frecuencia un poco más alta para lo que queda en la Tierra y se va mucha densidad por esos portales. Ok, ¿qué pasa con todas estas formas en que la religión toma todos estos sacrificios? En esta parte de sostener, ¿qué es lo que se está sosteniendo de esta parte de la religión? ¿Y qué es lo que se está sosteniendo por esta parte de las sectas y todas estas cosas que quieren sostener esta apertura? Esto es en cambio
frecuencial de la Tierra, lo que la Tierra hace por sí misma, para su beneficio. Pero entonces, ¿qué está sucediendo con todos estos paradigmas que ya los humanos tienen acerca de la religión, del sacrificio, del Jesús, de todo esto? Nico, Ok, mira, ¿me escuchas? ¿sí, sí? Yo observo que la frecuencia planetaria que entra en este momento de la Semana Santa comienza un mes antes, Ujú, con un simbolismo que muchas culturas, religiones representan, que tiene que ver con el marcar un cuerpo. Observo que en las tendencias neopaganas o paganas, como se quieran llamar, lo que hacen es que ungen con pintura la zona de la frente, ujú, para como aperturar la unión a los portales. Y en el caso de los judeocristianos, lo que hacen es que se marcan con cruces, ya sea en la frente o en alguna zona del cuerpo, para determinar quiénes son los sacrificios energéticos, ¿no? ujú, Entonces, todas estas personas que se marcan, que van al miércoles de ceniza y todo eso, lo que hacen es que inician o ignean el inicio del movimiento energético de la primavera de la Semana Santa, para frecuenciarse o someterse a las uniones de las frecuencias, tanto de los picos como de los círculos, dependiendo en la zona del planeta que se encuentran. Entonces yo observo que ahí comienza Ira y empieza el cuerpo a prepararse y adaptarse. ¿Por qué? Todos ellos se sacrifican, pero el poder de la mente ha concedido al sacrificio la capacidad de la no muerte, porque lo único que se requiere es el sufrimiento. ujú. Y en ese proceso del sufrimiento, la mayoría de las personas, más las judeocristianas, se van de pechito, o sea, es como si se prepararan para sufrir ante la misma imagen de aquel que sacrifican. Entonces presencian actos de sacrificio que no llegan a la muerte, pero que sí les dan emocionalmente todas estas frecuencias del sufrimiento. Y en el caso de las demás culturas, Ira, u otras cuestiones religiosas, ahí sí hay sacrificios físicos de animales, incluso hasta de árboles, que los talan o que cortan o que destruyen o queman para pues someter la energía. Pero es como si se preparara a nivel general estos tipos de sacrificios diferentes que todos conllevan a lo mismo, a hacer que el humano alimente estos mecanismos de movimiento energético a partir de su sistema emocional, Ira. Y es abarcable, ¿eh? Y se presentan todas las imágenes de las deidades que lo someten. O sea, está el Cristo, está la diosa Ostara, está la misma imagen del conejo de Pascua, que representa también una idea fantástica, una idea fantasiosa. Todos esos egregores son los que someten y jalan la energía, Ira. A ver, aquí hay una cuestión importante que hablaste sobre la alimentación. ¿Qué representa y energéticamente todas estas formas de religiosidad en la Semana Santa, de la última cena, de los lavados de los pies, de las caminatas que hacen con las cruces, estas cosas que se van representando, porque es muy fuerte, o sea, todas estas caminatas que del silencio y los encapuchados que van Los todos penitentes. los penitentes y los que se van flagelando en la calle, o sea, todo esto es muy fuerte, o sea, la gente que los ves dices, a ver, ¿en qué pasó? O sea, ¿en qué momento esta sangre recorriendo las calles, las celebramos, porque la gente las celebra y las aplaude y dices tú, a ver, espérame, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento me perdí? ¿Qué es lo que va representando cada una de estas formas en que el hombre, independientemente de irse entregando en estas formas de hacerlo, todos los actores que lo hacen físicamente, también todos los observadores que están ahí de una o de otra forma participando y entregando la energía? Fede. Bueno, acá observo muy parecido a Nico porque observo en todo el planeta, no solamente en la parte del catolicismo, sino en en otros rituales también que se dan en la misma fecha, Ujú, como
en los espacios sagrados, que serían principalmente catedrales o, por ejemplo, todo lo que sean mezquitas o centros sagrados de algún tipo, porque veo también dentro del hinduismo, Ujú. dentro de otras religiones, cómo cómo se magnifican portales que se abren de manera intencionada por estos círculos religiosos. Ujú. Entonces estoy viendo la forma no solamente del Vaticano, sino de los centros principales de religiones y de formas en las que se generan cierto tipo de rituales en los que la energía que la gente va proporcionando va manteniendo abiertas las puertas en el espacio y hace que el poder que le van otorgando energéticamente a estas instituciones comiencen a erguirlas. Es como ir poniendo ladrillos más fuertes y van haciendo como que cada año el recinto y toda la forma energética en la que está construida sea cada vez más resistente a las formas de demolición. Las personas que están absolutamente entregadas a esto es como si quedan cada vez más cooptadas mentalmente, más entregadas y con menos capacidad de discernimiento. Y las personas que realmente hacen eso pero no confían, es como si cada vez van dando como pasos más hacia atrás y van sintiendo como esa energía intenta absorberlos y de alguna forma intentan resistirse, pero en algunos casos siguen otorgando energía. Entonces es como si se dan muchas cosas, porque hay muchas personas que están dispuestas a comenzar a retroceder a partir de lo que van sintiendo y hay muchas que directamente van sintiendo cada vez menos. Al final de cuentas, la energía se siente. Y entonces, ¿qué sucede con esa energía que se sostiene por gran parte de la humanidad? Y como decían, estos sacrificios de animales que se comen específicamente en estos días o estas comidas que específicamente se hacen para estos días, ¿qué es lo que va sucediendo con esta parte de esta energía que va aparentemente creciendo y se va posicionando sobre este lugar o esta estadía energética de los mismos humanos? ¿Qué pasa con esa energía y qué pasa con esta forma en que la misma tierra puede o no rechazar esta misma energía para posicionarse de una forma o de otra en ella? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Fíjate, Ira, hay una cuestión energética importante en cada zona del planeta. Cada país o cada región, cada continente tiene en específico distintas frecuencias en esta tonalidad de la Semana Santa o de la Pascua o de todo lo que es la primavera. Ujú. Pero curiosamente ir a Latinoamérica en específico, iniciando desde una parte sur de Estados Unidos hasta abajo del continente, hay una intensidad de sacrificio inmensa Ujú. que está combinada con este mestizaje que traemos de todas las demás. O sea, a nivel energético, en Latinoamérica, la sensación del sacrificio es todavía más potente por la sensación de sometimiento que hemos experimentado a través de nuestra genética. Ujú. Y es ahí donde esa expresión del sacrificio se vuelve más latente y las formas de expresarlo son más denigrantes o más intensas, y es por eso que se muestran estos sistemas de flagelación o de sacrificio, de sufrimiento, de entrega, de devoción, de esto que le llaman mandas, ¿no? De yo tengo que llegar hasta ahí de rodillas para que se me cumpla. Entonces es como una interacción de intercambio que existe en Latinoamérica con respecto al sacrificio, en donde se entienden que al sacrificar se recibe una recompensa. Entonces, entre más agraviante o más extremo o más intenso sea
la sensación, porque ya no se ocupa sacrificar, pero sí la sensación se vuelve de alguna forma más retribuyente para las personas que conectan como con esa energía, Ira, pero eh, a nivel mundial, no es que no pueda parecerse similar, pero no sale con la intensidad emocional que puede salir de Latinoamérica. Es que Latinoamérica es una bomba emocional, Ira, de trauma, de capítulos no concluidos, de sometimientos, de flagelaciones. Ok. Estos rituales de Semana Santa están relacionados con esta parte que se hacía en América Latina, hablando de América Latina, de esa parte de la fertilidad. Tiene que ver mucho con esta parte de la fertilidad que celebraban en América Latina porque eran ¿cómo se llaman? Los sembradíos, ¿cómo se llaman? Los sembradíos y las cosechas, la prosperidad, la felicidad, la alegría. Pero, por ejemplo, en Europa, en Semana Santa, se hacen rituales para atraer abundancia, para atraer amor, para atraer salud. Allá estaban muy relacionados con la salud. Y hay rituales también en otras partes del mundo, como en esta parte de Oriente, que se relaciona, no es que sean tanto católicos, pero son rituales que empiezan a gestionar la protección de la energía, la maduración de la energía. ¿Qué pasa con todos estos rituales a nivel energético que van sucediendo en esta parte? En África se hacen hechizos de Semana Santa para vivir esta parte de comunicación. O sea, en todo el mundo, en estas fechas específicas, se hacen ciertos tipos de rituales. ¿Qué está sucediendo con toda esa energía que se está desbordando, que se está entregando, qué está alimentando y qué está el humano, eh, aparte de esta entrega, qué está dejando en él, en todo esto, en todos estos rituales que siente que le hace falta? Fede. Bueno, lo primero que comencé a sentir cuando estabas dando el comando es como un olor muy fuerte a carne asada, más específicamente como si fuera cerdo, y es como algo que se siente a nivel global, o Ujú. sea, toda la tierra es como si los estómagos se estimulan con ese gusto, con ese olor. Veo muchas comunidades bendiciendo comidas, haciendo como encuentros en donde mucha gente está comiendo, pero todo esto es como una forma de disimular un ritual caníbal o antropofágico en el que el humano se va comiendo a sí mismo. Y ahí es como si veo como si el humano se transforma en el perro que se muerde la cola, y es como si existe todo el tiempo como en un círculo vicioso del que él mismo comienza con el deseo de hambre, pero se come como a sí mismo y vuelve como a nacer en ese momento, pero es como si una rueda continua que va alimentando a todo un sistema que necesita el autosacrificio para sostenerse. Y esta parte de las religiones y de los rituales utiliza mucho la energía del autosacrificio, Mm. porque el autosacrificio tiene otra potencia en la forma de sostener. Es como, veo como si eso genera como columnas de energía que representan centros de poder. Entonces, al estar autosacrificado, también hay una autoesclavitud hacia esos espacios. En esta aceptación de la esclavitud del ser humano, ¿quién o qué se presenta como el máximo representante
del poder de la esclavitud. O sea, ¿quién es el máximo esclavizador que se representa o que se presenta para la humanidad en todos estos actos? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ira, claro, porque antes de la globalización de ideas religiosas, lo que se entendieran los procesos del mismo planeta. El problema es que el humano siempre ha viciado los procesos del planeta porque cuando no se cumplen tan y como ellos esperan, Ujú, entienden que hay una deficiencia y desde ahí nacen las ideas también de sacrificios en muchas culturas, Ira, porque la fertilidad de la tierra luego la comprometen con sus propios pensamientos, culpas, y dicen, ay, no, pues la tierra no fue fértil porque somos malos, ¿no? ujú, Entonces empiezan con su proceso de mente en el cual tienen que reentregar a la tierra para que la existencia sea abundante y sea completa. Y esa misma idea es la que han ido transformando a través de las religiones, en donde es el sacrificio lo que otorga la recompensa, lo que otorga la manifestación de la naturaleza, lo que otorga que tengamos, o sea, que es por decir yo, ¿no? Pero que la gente tenga un año bien o que la gente recibe después de estos sacrificios conectados con la fertilidad, la abundancia, Ira. O sea, esta idea es un secretismo súper, súper entrelazado entre creencias indígenas, creencias religiosas y la misma creencia a lo que hace la Tierra y cómo se mueve, que envuelve esta temporada y que la hace tan potente porque despierta energéticamente a todos en sistema vibracional. Seas católico o no, seas cristiano o no, seas ujú, islámico o no, seas pagano o no, ujú. todos perciben el movimiento energético y de alguna manera todos los que se conectan hacen algún tipo de sacrificio. Y tiene que ver con eso, con la fertilidad, con la trascendencia, lo que es la abundancia, lo que se entiende como recompensa del sacrificio. Ok, en esta parte de la recompensa, en todo esto que en el concilio de Nicea, ahí empezaron a decir, bueno, necesitamos que la luna esté posicionada en tal lugar para que esto funcione y que suceda así, porque tenían hasta cierto conocimiento astrológico, astronómico de lo que iba pasando y sobre eso iban basando los movimientos de la Semana Santa porque nunca caen los mismos días porque depende de los movimientos de la luna. ¿Qué era lo que estos señores querían potenciar aparte de estos portales que independientemente de todo se abren? ¿Qué es lo que la luna va representando en toda esta forma de la manipulación de los movimientos de los días, de los calendarios, de las formas en que se expresa la energía en, en forma para utilizarla o no, para ciertos beneficios o no? ¿Qué era lo que desde ese momento se estaba buscando que la gente o que las personas hicieran y que hacia dónde iban a reforzar toda esta energía? Fede. Bueno, lo que observo es un egregor que se conforma por muchas estructuras de estas religiones Ujú, y lo que va haciendo que las formas de creencia es como si gestan un ser ujú, que es como mitad hombre, mitad cerdo, tiene como extremidades de humano, pero como el torso, el cuerpo y la cabeza de cerdo y la genitalidad como si fuera un hermafrodita que es fértil para ambos órganos, sea masculino o femenino. Entonces es como si fuera una representación de todas estas estructuras energéticas que se conjugan ahí. Y la particularidad es que todo lo que es la Iglesia Católica o el cristianismo como tal, o sea, todos los que de alguna forma están de acuerdo con la figura del Cristo sacrificado, ujú. es como esa parte de la zona sexual, como toda la parte de la genitalidad y de la parte de la creación que te decía que tenía ambos géneros. Ok,
Este egregor creado por todo esto, que viene siendo el máximo, ay, no sé, dominador, o no sé cómo se llama, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se reconoce este ser a sí mismo? Se le podría decir la CUR, porque son varias siglas. Es como si conjuga varias formas de religión y se dice la CUR. Ok, ahorita prepárate para que me permitas hablar con la CUR. Nico, Mira, ¿me escuchas? ¿sí, sí? Mira, los planetas, o en este caso la luna, que de alguna manera también el sol se involucra, Ujú, sirven como antenas repetidoras, Ira, son como antenas expansoras. Haz de cuenta que la energía sale y choca con la luna y regresa en las densidades emocionales, porque pues obviamente se conecta con las frecuencias del agua ujú. y entra al cuerpo con mucha más densificación. Y lo que pasa con los solsticios, que por el hecho del sol, el solsticio, lo que hace es que la energía sube al sol y se desfragmenta y entra como en pedazos más livianos. Por eso la diferenciación de los tiempos, pero tanto el sol como la luna sirven como antenas repetidoras de la energía, Ira. Ahora, fíjate, algo bien interesante. Esto que va a suceder dentro de poco, porque El pasa eclipse. la Semana Santa, la Semana de Pascua, y luego viene este super eclipse solar. Observa ahora en este día, o sea, en este tiempo, qué es lo que va representando todo este conjunto de sucesos para nuestra o para la energía del humano y de la Tierra. Fede, ¿me permites hablar con la CUR? Sí. Ok, la CUR, Mm, Hola. ¿qué tal? Bien, preparando mi festividad. Sí, ya me di cuenta, pues es que ya falta que hoy que es miércoles, ¿no? Ya mañana empiezas, ¿no? Tu festividad. Sí, Ujú. ya hoy. Allá hoy. ¿Y cómo empiezas a prepararte en esta forma de ir generando esta festividad? Voy comenzando a generar la libido suficiente para que todos estén bien excitados en ese momento, Ah, ok. ¿Y para qué necesitas que estén excitados? porque eso genera el calor que requiere la genitalidad para ser engendrados. Ujú, Todos de alguna forma u otra engendran ujú, algo, ya sea algo energético o algo físico, ujú. pero se gestan muchas cosas en esta fecha. Ok. Y en esta parte de esta gestación, ¿tú qué papel es el que desempeñas? Soy el creador máximo. Se ejerce mi voluntad y aquí los que son mis súbditos van haciendo cuna de la energía que les otorgo para que manifiesten. Ok. ¿Cómo es que van haciendo esta cuna, esta contención para manifestar cuáles son tus deseos, por ejemplo, para esta época de manifestación? Una creación de mente abierta que acepte casi cualquier concepto, casi cualquier forma que sea desigual. Una forma que mantenga todas las estructuras con una cabeza que permita la llegada de cualquier forma energética a través de sus cuerpos y a través de sus espacios. No solamente otorgan sus genitalidades, sino que también otorgan sus espacios contextuales llamados para ustedes hogares.
que es en esta forma de otorgar toda esta energía, lo que tú vas utilizando para tus creaciones en esta forma de diversidad. ¿Qué quieres decir con aceptar toda esta diversidad? ¿A qué te refieres exactamente? Aquel humano va a comenzar a abrir la energía para que otros seres puedan tomar su biología a nivel físico, copular con ellos, crear nuevas razas, siendo conscientes de que esto es algo que ya se viene dando y se va a terminar de manifestar de forma visual, física. Es algo que la humanidad tiene que vivir porque es también la experiencia que busca. Yo simplemente estoy haciendo caso omiso a sus deseos, ¿Por qué? porque no me convienen en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que no te conviene? Que se entreguen a otros en vez de a mí. Pero si eres el creador de todo, dices, entonces aparentemente, pues, si tú no estás consciente, pues no pasa nada aquí, ¿no? O sea, si tú no das tu autorización, aparentemente, ¿qué podemos hacer los humanos sin ti, según tú? ¿O no? Últimamente hay mucha rebeldía. ¿Así? Sí, hay que latigar más de la cuenta para que te observen. Ujú. Esta forma de esclavitud ya está siendo muy violenta. Tengo que aplicar más fuerza y más rigor para que se suelten. Y así, sin embargo, no se sueltan muchas veces. Toda esta parte de ahora lo que se muestra, ¿no? En los conciertos, rituales de sacrificio, rituales de que van y atraen la energía de todo el que va a estos eventos o estos rituales que ya aparentemente eran secretos y ya se exponen y ya lo saben. Todo eso es parte de esta nueva forma de sometimiento de lo que estás hablando. Sí, al partir de ir conociendo la crueldad del propio mundo que ustedes mismos sostienen y gestan, van teniendo miedo a su propia forma de crear, no aceptan sus creaciones, no se aceptan a sí mismos y por tanto es una forma más efectiva de manipular. Ok. Porque generas miedo, ¿no? Al final. Sí. ¿Y qué esperas esta época, estos días, esta Semana Santa de este 2024, que tiene demasiados eventos que se conjuntan? ¿Para qué? Mm. Son la puerta y es el momento en el que todos se abren para rendirse a mis pies, para abrir su energía y permitir ser seleccionados para saber si gestarán o serán nada más basura que se sigue sosteniendo de peldaños pequeños en la tierra. Al final yo decido quién vive, quién muere, todos ahí en la fila, esperando ser elegidos para no morir. Por eso tanta devoción y desesperación. Al final todos vienen a mí por el miedo
a dejar de existir. Pero es que eso es una mentira, nunca dejas de existir. Al final, eso es, tu cuerpo físico dejará de estar, pero tú no dejas de existir. Esas concepciones para el humano ordinario no existen. Y eso es parte del velo que necesito que se siga manteniendo. Ok. Usted Mm. deje de despertar visiones. Eso no hace bien a la humanidad. ¿Por qué no hace bien? No, porque con esta información usted genera rebeldía. Los esclavos se rebelan y se van, y comienza a caerse todo un sistema que necesita ser sostenido a partir del sacrificio. Entonces, en el momento que deja de haber ese sacrificio, pero es que es muy interesante porque muchas veces es un sacrificio consciente, muchas veces es un sacrificio inconsciente, muchas veces es un sacrificio directo o indirecto. O sea, es que esto es una maraña verdaderamente compleja para... Y espectacular. Una espectacular creación mía. Ujú. Pero bueno, eh, en esa fisicalidad puede tener un término, ¿no? Como todo en este mundo físico. Sí, es muy difícil porque siempre hay reposición. Por lo general, cuando una familia se entrega completamente a mí, ¿Mm? es muy difícil que el clan pueda generar o gestar dentro de sí mismo una forma de visión distinta. Suelen quedar atrapados. Hay esas ovejas descarriadas que deciden hacer lo suyo y van eliminando el potencial de la tierra. Pero aquí están todos los fuertes conmigo. Ok, algo que quieras tú comentar a las personas. Ah, bueno, pero hay algo que me surgió ahorita de duda. En esta visión de ser seleccionado y en esta visión de la familia, ¿cómo se va gestando el punto crucial de unión contigo entre esta forma de expresión humana con esta forma de expresión mística? En algunos casos son familias que se entregan al bautismo, entregan sus hijos al bautismo, se consagran en el casamiento, en la comunión, en la confirmación, en el catolicismo. En otros, como en el hinduismo, hay una entrega a Shiva, hay una entrega a otros dioses, en donde hay una forma en la que se entrega al niño. Por lo general siempre viene a partir de un nuevo nacimiento, una nueva entrega. Y esa entrega va reforzando las formas en las que el ADN va quedando acoplado al mío, va quedando con ese estigma de autosacrificio, esclavitud y entrega. Va haciendo que cada vez sean más entregados, más dóciles, más voluntariosos. Y eso es lo que pretendo, no solamente en el catolicismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en todas las religiones que de alguna forma van haciendo que la mente se vuelva esclava de este sistema. Y ahí cuando no entran en la religión, entran en la parte laboral, en el trabajo, en la forma en la que se sienten parte de un sistema. Aquí me llama mucho la atención que hablas de ciertos rituales y por la forma en que se construyen ciertos rituales en todas las religiones lleva mucho el agua, de una forma o de otra, o bebida, o untada, o el aceite, o esta es parte de líquidos. ¿Qué es?
lo que el líquido significa para la forma, pues ya sea o de entrega, o de conexión, o de algo con el humano. Es un transmisor muy potente el agua. Es un elemento que puede transmitir de maneras muy sencillas una gran cantidad y potencial de energía. Simplemente con el hecho de estar depositada en algún espacio, en algún cuenco, en algún recipiente cercano al ritual, va haciendo que sus partículas se eleven y comiencen a evaporarse, haciendo que esto entre en forma de agua gasificada hacia la piel, hacia la forma en la que el agua se transforma también en vapor, en aire. Es muy sencillo la transmisión a través del agua, porque el agua tiene muchas formas de penetrar el cuerpo y sus estados permiten que todo se comunique a través de este elemento. Ok, ¿algo más que quieras aportar a las personas que puedan ver este video o que quieran ver este video? Que se relajen y que tengan unas felices Pascuas de Resurrección. Desconecta. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ok, Ira, mira, yo lo que observo, Ira, como en esta tendencia de los humanos a crear estas como frecuencias a través de los movimientos, a través de las sucesiones, ¿no? Toda la sucesión, Ira, comienza, como te digo, un mes antes Ujú, con este proceso de la luna, es la luna llena de febrero, ujú, a la que llaman en muchas culturas Lupercalia, ujú. que apertura la energía de las densidades sexuales. Mm, Es como si toda la energía del sacrificio tiene que entrar primero por la zona sexual. Cuando entra, luego se refleja con la luna llena que acaba de pasar anoche, que también tuvo eclipse, que ujú, estuvo roja, ujú. para alimentar a la sangre de esa energía y como hacer del dispositivo, del cuerpo, del vehículo abundante en ese sistema de sangre de sacrificio, para después toda esa energía contenerla en la Semana Santa, explotarla y después reminarla o redensificarla con los siguientes movimientos. Pero el eclipse irá, lo que el eclipse va a hacer es que va a absorber también el residuo, como retirando un sacrificio extra de los movimientos normales y haciendo más intensa la sensación del desgaste posterior al sacrificio. Es como si aquellos que van con las manos abiertas a sacrificarse o a entregarse en esta temporada van a caer mucho más abajo por el eclipse que se presenta, porque va a ser un doble absorbente energético, Ira. Ok. Muy bien, bueno, pues vamos a dejarla aquí porque la sesión ha estado pesadona. Ujú. Entonces vamos a desconectar. Ah, pero antes de desconectar, díganme sus dos palabras, ay, como de resumen de esta sesión. Fede, Devoción y sacrificio. devoción y sacrificio. Nico, Tiempo y sangre. ok, entonces la devoción y el sacrificio nos manipulan en el tiempo. Y algo bien interesante, nos manipulan en la apertura de nuestra sangre para estar aquí, en esta vida física, en esta tierra. Vamos ahora sí a desconectar, desconectamos de todo y de todos y volvemos. Eliminamos cualquier residuo energético
y empezamos a sentir nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro poder. Y vamos a respirar. Y vamos a ir poco a poco abriendo nuestros ojos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? Pues Bien. pesado. Pesado. Sí, estuvo pesadita la sesión. Pero bueno, al final, como todo esto, o sea, como toda esta historia que nos han contado y que hemos aceptado como real, nos damos cuenta que está basada en algo mucho más antiguo, mucho más profundo, que venía de otras formas de vivir la energía. Y todo esto fue cambiado y manipulado. Entonces, ya empezaremos a hacer las culturas antiguas, los olmecas, los mayas, los incas, todo esto que nos van a mostrar que muchas cosas son verdad, muchas cosas son mentiras, pero como la historia la cuenta quien aparentemente ganó esta manipulación del pensamiento y de la interpretación, cómo van tomando a partir de ahí la misma forma de pensamiento de las culturas del mismo lugar por miedo. Hay que ver todo eso. Gracias, chicos, y gracias a todas las personas. No se olviden enviarnos mensaje al WhatsApp de Nicolás, que es más 52 479 204 49 73, y entrar a la página web, suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestros canales. Y no se olviden, nos vemos el viernes, donde vamos a hablar de todos los rituales que hay en esta Semana Santa en Himno Vida, los viernes a las 3 de la tarde, hora Ciudad de México. Cortamos aquí. Gracias, chicos. Bye. Bye bye.